isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. El 13 de junio de 1494 arribaba a estas tierras el gran almirante Cristóbal Colón. Había zarpado del puerto de Cádiz en septiembre de 1493 y era este su segundo viaje a lo que ellos llamaran el Nuevo Mundo. Al llegar nombró a la isla San Juan el Evangelista y luego de su arribo por la ensenada de la Ciguanea continuó bordeando la costa rumbo al norte hasta llegar al estrecho del río Las Casas. 13 días permaneció en la isla el gran almirante de los mares, quien llegó también un 13 de junio y quizás sin pretenderlo inauguró una tradición histórica muy nuestra con este número. Pero ¿cómo se produce este viaje? ¿Qué encuentra a Cristóbal Colón al llegar a nuestra isla? Hoy desde el Museo de Ciencias Naturales le damos la bienvenida. Si le interesa el tema, quédese con nosotros. La historia de qué encontró Cristóbal Colón cuando llegó a esta isla que nombró el Evangelista es muy controvertida. Ya sabemos que llamó indios a los nativos por la confusión de haber llegado a las Indias occidentales, pero eran siboneyes, guanajatabeyes, todo muy complicado. Lo que no cabe dudas es que ese 13 de junio de 1494 marcó un antes y un después en nuestra historia. Y para desentrañar algunos de estos hilos ocultos de la historia pinera, conversamos ya con el profesor universitario e historiador Roberto Unger Pérez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profe, usted ha podido realizar algunos estudios, consultar también algunas de esas historias que llegan hasta nuestros días que aún son polémicas porque se habla de un 13 de junio que fue el descubrimiento de la isla, pero también existe un 3 de junio que se pudiera manejar, algunos también otras luces que nos llegan acerca de la llegada del gran almirante Cristóbal Colón a nuestro territorio. ¿Qué nos pudiera comentar? ¿Qué se encontraron los conquistadores cuando llegaron aquí? Bueno, lo primero que debemos de puntualizar es que definitivamente está reconocido por la mayor parte de los investigadores que el diario del segundo viaje de Cristóbal Colón realmente está desaparecido. Incluso se investiga la persistencia de los llamados libros copiadores. En el año 1985 se pudo descubrir un grupo de 9 cartas que por la caligrafía y otros elementos datan del tercer tercio del siglo XVI, lo que alienta mucho a los investigadores de encontrar, como tú decías, algunas luces en relación con este segundo viaje colombino a las Américas. Pero particularmente debemos decir que al no existir este documento tan importante que va registrando en la bitácora del libro, del viaje, evidentemente los estudiosos han tenido que buscar alternativas para realmente poder comprender
donde se produjo este proceso de encuentro entre culturas muy diferentes, entre la cultura aborigen cubana y la cultura europea, que al mismo tiempo España no era precisamente lo más avanzado de una Europa que ya estaba transitando en el siglo XV hacia relaciones de producción capitalista y era portadora de relaciones de producción feudales. Por lo tanto, la aceptación o no de un libro de Andrés Bernaldez, o Cura de los Palacios, que se dice que tuvo acceso a esos libros copiadores y a partir de ahí él reproduce toda la dinámica de la llegada de Cristóbal Colón a estos lares y particularmente a Isla de Pino, es un elemento importante a tener en cuenta, así como las crónicas generales de India, donde incluso está precisamente el testimonio del padre de las Casas, Bartolomé de las Casas, que dice que tuvo acceso al libro escrito por Fernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, y que también dice que tuvo acceso al libro copiador de su padre. Como usted puede apreciar, hay un grupo de hipótesis y de conjeturas que dependen del reconocimiento de si esas fuentes son apócrifas o no. Y evidentemente es lo que da ese margen entre el día 3 y el día 13 de junio del año 1494. Importante, no obstante, a nosotros nos parece que es comprender el vínculo ya directo de Cristóbal Colón con Isla de Pino, que en el mapa del cosmógrafo que viajaba junto con él, Juan de la Cosa, aparece con el nombre de la Evangelista, aunque este nombre de la Evangelista no se divulga hasta el año 1959 a partir de los estudios del historiador Filiberto Ramírez Corría en su importante libro Excerpta de una isla mágica o biografía de un latifundio, que radicó durante mucho tiempo aquí en Isla de Pino. En síntesis, entonces, debemos de decir que hay un acontecimiento que es el que marca la aceptación de ese encuentro, que es precisamente durante la exploración de uno de los ballesteros, uno de los marineros de Cristóbal Colón, que dice que se encuentra con un hombre vestido completamente de una túnica blanca y que él confundió con el fraile Lucerna, que es el representante de la Iglesia Católica, que también viene en las carabelas en las que se traslada Cristóbal Colón a estos mares, pero que inmediatamente que trata de establecer contacto comienzan a aparecer otros hombres también, varios hombres vestidos de túnica blanca, y que él tiene miedo y huye y va a informarlo, pero cuando regresan no ven a nadie. Entonces la aceptación de este encuentro en la costa sur entre el día 3 y el día 4 o en Isla de Pino entre el día 3 o el día 4 es lo que determina la precisión de esta fecha, aunque finalmente hubo la aceptación de la fecha del 13 de junio porque se ha podido comprobar que el día 12 de junio Cristóbal Colón acuerda con sus marineros firmar muy cerca de la ensenada de Cortés, en La Coloma, lo que se conoce como el Acta de Pérez de Luna, donde todos los marineros reconocen que lo que se ha descubierto es tierra continental y no precisamente una isla. Y por lo tanto se establecen a partir de determinadas observaciones desde el punto de vista geográfico y otras evidencias que aparecen en otros documentos que es posible entonces que Cristóbal Colón haya podido avistar el día 3 de junio Isla de Pino y que después del conflicto que tuvo con la marinería, que se insubordina porque no querían seguir viajando, porque no encontraban otros nuevos territorios, es que ya él
a sabienda de que había un punto importante intermedio en la retirada, entonces que obliga a la marinería a firmar ese acta, a reconocer la continentalidad de las nuevas tierras y entonces que regresa a hacer agua y a reparar las naves en este territorio que él ya había avistado el día 3 y es por eso entonces que hay cierta convenio en que ese proceso se produjo el día 13 y que estuvo en este lugar hasta el día 25, o sea, durante 12 días y que el primer encuentro con este territorio se produjo precisamente por la zona de la Ciguanea. Trató de pasar por la ciénaga, pero la ciénaga no es navegable y entonces regresa al estuario del río de las Casas, que es donde definitivamente permanece Cristóbal Colón durante ese periodo de 12 días. Con lo que tú me decías, me preguntabas también, debo decirte que sí, que las carabelas en las que se traslada Cristóbal Colón en ese segundo viaje no fueron exactamente las que conocemos todos, la Pinta, la Niña y la Santa María. O sea, fue precisamente en la Niña o Santa Clara, en otra que se llamó Cardera y en San Juan, y que la dotación de hombres eran de 98 hombres, o sea, fueron de los 1.500 hombres que se trasladaron de España en 1493, solamente en abril de 1494, cuando se inicia ese segundo viaje para poder comprobar si son tierras continentales o no, lo hicieron en estas 3 naos o carabelas que te decía, y que no fueron 1.500, sino que fueron 98 hombres. De esos 98 hombres se conoce el nombre de 67, entre ellos este fraile de Lucerna, de la Orden de las Mercedes, Pedro Mártir de Anglería, Juan de la Cosa, que era el cosmógrafo, los hermanos Pinzones, el propio criado portugués de Cristóbal Colón, entre otros, y que esos sí han dado testimonio de ese viaje y es por eso que hemos podido conocer, digamos que no fue precisamente en estas 3 carabelas que todos conocemos en las que él arribó a Isla de Pino, sino que repite la Niña y se incorpora Cardera, la carabela Cardera y San Juan.